llevando el aula a todas partes por Luz Radio 102.9 FM. Llegamos hasta ustedes gracias al trabajo del profesor Jesús Urbina en la dirección general, en la producción general de la estación, la licenciada Ninosca Romero en la producción de este espacio, este servidor David Gómez Gamboa, abogado y licenciado en comunicación social con el CNP 18.929 en los controles técnicos, gracias a Hasbi Díaz, y el día de hoy los estudiantes universitarios Héctor Ríos, Alejandra Villalobos, estudiantes de la Universidad del Zulia de Derecho, y en el caso de Héctor también de Ciencia Política en la Universidad Rafael Urdaneta. Y bueno, el programa de hoy lo hacemos centrados en un problema que obviamente nos afecta como ciudadanos venezolanos, nos preocupa muchísimo, que es justamente el relativo a el cercenamiento, la violación de algunos derechos humanos vinculados a la salud, vinculados a la nutrición, vinculados al alimento, vinculados inclusive a la vida. Y en relación a este tema hemos entrevistado a Feliciano Reina, un activista de derechos humanos, además muy querido en el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, director de Acción Solidaria y de Civilis Derechos Humanos, dos ONGs que han trabajado de forma ardua en materia de derechos humanos por mucho tiempo en Venezuela. Y le preguntábamos a Feliciano cuál es la situación de Venezuela en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en materia del derecho a la salud, en materia de esa crisis humanitaria, y en todo caso cómo podríamos haber evitado que esto suceda en Venezuela. Bueno, desde muy temprano entre los informes que estuvimos enviando a Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en el país y al sistema interamericano, pudimos ir notando cómo se iba deteriorando, se iba erosionando el Estado de Derecho, con un impacto muy importante también en los temas referidos a los derechos económicos y sociales. Es decir, uno no puede pensar que el hecho de romper con normas constitucionales, con obligaciones que están en pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos, no van a tener un impacto en el conjunto de las garantías y el disfrute de los derechos humanos. O sea, si un gobierno, sea cual sea su signo, empieza a, por ejemplo, llevar adelante expropiaciones en debido proceso, a silenciar las voces críticas, a restringir el espacio a la libertad de expresión, sea por medios de comunicación, sea por agresiones a periodistas. Si por ejemplo, como ha ocurrido, pues expropia tierras y las militariza, y si militariza sectores como ha pasado con los indígenas, todo esto va creando un conjunto de condiciones que en su totalidad empiezan a deteriorar las garantías de los derechos humanos y, por supuesto, su ejercicio y su disfrute. Entonces, claro, hemos llegado a una situación, de nuevo, en que ya desde hace, yo diría, desde 2007, 2008, 2009, empezamos a advertir esas situaciones ya de afectación mucho más amplia, y tan atrás como 2014, 2013 en el tema de la medicina, 2015 ya en lo alimentario, cuando llevábamos informes a los comités de derechos humanos de Naciones Unidas, ya era posible de nuevo advertir no solo entonces el deterioro muy grave en términos de libertades, de Estado de Derecho, de garantía del debido proceso, todas las afectaciones por detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, sino también cómo
el ámbito de los derechos sociales venía en un franquísimo retroceso. Ya la infraestructura hospitalaria empezaba a mostrar signos gravísimos de deterioro, también además producto de la corrupción que el resto de la afectación permitía, como empezaban a fallar equipos, médicos que se iban, la violencia empezó a tener también un papel muy importante. Y al final, bueno, hemos llegado a una situación que puede ser definida, según la literatura que existe al respecto, como de una emergencia humanitaria compleja. Emergencia por el tamaño de las afectaciones a la vida de las personas, humanitaria porque efectivamente tiene ese impacto que implica una dignidad muy afectada y compleja porque es multifactorial. Director de Acción Solidaria y de Civilis Derechos Humanos, quien nos hablaba un poco sobre la crisis actual que se está viviendo en Venezuela. Sí, nos hablaba también de cuáles fueron los factores que indicaron lo que estaba pasando y además el año en el que se vieron más evidentes y notorios estos factores, en donde se vio todo lo que vivimos ahorita y que lamentablemente va en incremento. Sí, Feliciano nos hacía una descripción de que, bueno, no en toda sociedad se violan los derechos de expresión, la libertad de opinión o simplemente la libertad personal que cuentan los ciudadanos, sino que, como ha sucedido en Venezuela, también se violan los derechos humanos, en aquellos derechos humanos que se refieren a los aspectos económicos y sociales, como se ha vivido, como nos decía Feliciano Reina, desde el 2013-2014, que en Venezuela se ha vivido una profunda situación de empeoramiento de la situación actual, donde bueno, se ha vulnerado el derecho a la alimentación, el derecho... Sí, donde se ha visto vulnerar una cantidad de derechos que uno te lleva al otro, porque violentar el derecho a la salud, también el derecho a la alimentación, incluso esto puede ocurrir a violentar también el derecho a la vida. Eso te violenta también a ti, tu calidad, y vives en una incertidumbre. Sí, bueno, Feliciano Reina nos explicaba que el rol que ha tenido la sociedad civil venezolana en la presentación de informes sobre la situación de los derechos humanos ante los organismos internacionales ya años atrás, previendo lo que se venía a dar, lo que estamos viviendo en el año 2016 en Venezuela, una profunda crisis económica, social, marcada por una profunda inflación, por una profunda crisis de escasez de alimentos, de escasez de medicamentos, donde hemos visto que la alimentación y la salud se ha visto bastante vulnerada venezolanas. Y bueno, es momento de realizar un nuevo corte musical en este programa Aula Abierta Venezuela. Recordar nuestras redes sociales, Twitter e Instagram @aulaabiertabe y nuestra página web www.aulaabiertavenezuela.org. De Aula Abierta Venezuela, llevando el aula a todas partes a través del dial de Luz Radio 102.9 FM. Recordar nuestras cuentas en redes sociales, Twitter e Instagram como @aulaabiertabe, nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube Aula Abierta Venezuela. Y continuando este segmento con la entrevista que le hacíamos a Feliciano Reina, director de Acción Solidaria y de Civilis Derechos Humanos. Sí, mira, es que el tema de lo ideológico, de los sistemas políticos, de los sistemas, vamos a decir, económicos y políticos, o sea, socialismo, capitalismo, autoritarismo, incluso en liberalismo, en democracia, si se afectan las garantías a los derechos humanos, que están muy claramente contenidas en los pactos y convenios internacionales y en constituciones como la venezolana, por ejemplo, que es avanzada en materia de derechos humanos, si se violan esas normas, van a producirse consecuencias muy serias, sea que el gobierno es de signo de izquierda, de signo de derecho, al final lo que importa es respetar o no esas normas que la sociedad misma se ha dado. Hay posibilidades para Venezuela, sin ninguna duda, va a tomar mucho tiempo, el daño es muy grande,
va a ser necesario rehabilitación, reestructuración, trabajar con las personas para que se reconozcan como titulares de derechos, para que exijan una vida digna, pero eso ahora va a tomar tiempo. Hay un daño profundo ya producido. No tiene el país en este momento las capacidades propias para ya garantizar de nuevo acceso incluso a un buen nivel de educación, por supuesto ni a la salud ni a la alimentación. Hay una situación de violencia, como decíamos, de las más altas del mundo. Entonces va a pasar un periodo, pero no queda duda de que con los recursos propios con los que todavía cuenta el país, y sobre todo me refiero en sus capacidades humanas, y con recursos de la cooperación internacional humanitaria, es posible retomar el sendero vamos a decir, de la dignidad para todas las personas. Un trabajo difícil, arduo, no puede nadie imaginarse que va a ser de corto plazo. Ni siquiera si hubiera un cambio de gobierno en su totalidad o un cambio de conducta en el gobierno actual, todavía tenemos por delante un desierto que transitar, pero creo que de nuevo ya estamos viendo pues todas las formas en que eso puede ponerse en marcha para que la población venezolana recupere su bienestar en el menor tiempo posible. Bueno, escuchábamos a Feliciano Reina, director de Acción Solidaria y de Civilis Derechos Humanos, a quien le preguntábamos cómo recuperar la calidad de vida y la dignidad de Venezuela que se ha perdido, que todos los ciudadanos venezolanos hemos perdido. Sí, además nos hacía un análisis histórico llevándonos a lo que fueron los sucesos en Rusia, Cuba y cómo se podría decir que ignoramos todo lo sucedido y entramos a esto aquí en Venezuela teniendo en la entrevista que aquí lo importante no se trata del sistema económico o del sistema político que tenga el gobierno de turno, sino que lo importante se trata es de respetar las normas de derechos humanos, que cuando los gobiernos cumplan estas normas se va a dar cabida a una sociedad de desarrollo donde se respetarán todos los derechos. Nos brindaba una serie de alternativas y de soluciones que nos decía, nos da un mensaje a los jóvenes que hay alternativas y soluciones a corto plazo. Nos decía que lo que tiene que encargarse el gobierno, en vez de estar generando las crisis que se están generando actualmente, es de ver cómo solucionarlo, encontrar la manera de realmente lograr que estos temas, de resolverlos a través de políticas públicas, indistintamente del gobierno que esté de turno. Sí, bueno, ya ha llegado el momento de ir a otro corte musical en Aula Abierta Venezuela. Recordar nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @aulaabiertaVE, en Facebook y en nuestro canal de YouTube como Aula Abierta Venezuela, y nuestra página web. Continuamos este segmento de Aula Abierta Venezuela a través del Dial de Luz Radio 102.9 FM. Recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como @aulaabiertaVE, en Facebook Aula Abierta VE, de igual forma, y nuestro canal de YouTube Aula Abierta Venezuela. A Feliciano Reina, director de Acción Solidaria y de Civilis Derechos Humanos. En ese momento tuvimos la oportunidad, de igual forma, de entrevistar a Susana Rafali, quien es experta en seguridad alimentaria y en gestión del riesgo de desastres y asesora de la ONG reconocida que nos hemos hecho durante todo este tiempo, ¿no? ¿Tenemos una crisis alimentaria en Venezuela? ¿Sí o no? Y si hay una hambruna en Venezuela. Susana, en esta entrevista nos da su propia definición y su opinión como experta en la materia. Bueno, gracias por la oportunidad de participar. Yo contestaría ya a este nivel que sí la hay. Ha sido una crisis humanitaria de instalación muy lenta. Hace unos 6, 8, 9 meses no habían daños evidentes, pero ya el daño que está causando en la población, sobre todo los procesos de desabastecimiento y escasez, han generado un daño que ya es cuantificable en términos de salud, en términos de desnutrición y en términos de vidas humanas.
Entonces, no se necesita tener un gran cataclismo, un desastre natural masivo o una guerra para decir que una situación de país está generando un daño y está causando vidas humanas. Ya lo tenemos, se ha instalado en forma muy lenta y esas son las peores crisis porque es de las que más las que más toma trabajo recuperarse. Cuando uno le viene un huracán y hay que recuperarse de eso, uno se recupera porque tiene músculos, el huracán se instala en horas, pero tenemos en estos 2-3 años desgastándonos, descapitalizándonos, desnutriéndonos, acabándonos, desestructurándonos como familia. Entonces ya el músculo que nos queda para recuperarnos y afrontar lo que viene, si es que nos vamos a poner peor, o afrontar la recuperación si es que vamos a empezar a subir, ya es más poco. Entonces, mi primera respuesta es sí, aquí hay una crisis humanitaria, pero no pensaría yo que se tiene que usar a este nivel términos técnicos que no corresponden, como por ejemplo el término de hambruna. El término de hambruna no es lo mismo tener hambre y que muchas personas tengan hambre a decir que hay una hambruna. El término hambruna es un término técnico, demográfico, que se utiliza cuando mueren por hambre determinado número de personas, cuando en kilómetros y kilómetros a la redonda no se consigue un solo mercado de alimentos abierto. Es un término demográfico poblacional al que todavía no llegamos a cumplir los criterios suficientes, lo cual no quiere decir que no haya una crisis humanitaria. La hay y no necesitamos declararla para que venga ayuda humanitaria que la necesitamos. Yo soy de la opinión que necesitamos ayuda humanitaria no para resolver los problemas que tenemos ahora, porque no es posible financiar los vacíos que está dejando el Estado con la ayuda humanitaria, porque la ayuda humanitaria es finita en el tiempo y es limitada en cuantía, pero lo que sí se puede es recibir ayuda humanitaria para restablecer el bienestar de las personas que ya se dañaron y para proteger a las personas que están más vulnerables a verse afectadas por lo que está pasando. Me refiero a los niños menores de 2 años, me refiero a los ancianos, me refiero a las personas institucionalizadas en hospitales, no solo hospitales de salud habitual, sino los hospitales psiquiátricos sobre todo, y los presidios. Todas las personas que te acabo de mencionar son personas que no se pueden alimentar por sí mismas, ni que se pueden cuidar solas. Entonces necesitamos urgentemente ayuda humanitaria, no solamente porque el Estado no la ha puesto a disposición del país, sino porque si quisiera hacerlo no tiene recursos en forma suficiente por los momentos según lo establecen. Si no tenemos ni siquiera recursos para votar, ¿cómo vamos a negarnos a que vengan recursos para proteger a estas personas vulnerables? Ahora, lo que sí permitiría esta ayuda humanitaria cuando se pida no solamente mitigar los efectos de esta crisis ya instalada y que puede agravarse sobre ese grupo de personas más vulnerables, sino además permitiría darle visibilidad al problema que tenemos y, partiendo de ahí, movilizar otros recursos que sí permitirían que el país se reinstitucionalice en lo sanitario y en lo alimentario. Eran palabras de Susana Rafali, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistarla en la ciudad de Caracas. Susana Rafali es experta en seguridad alimentaria y en gestión del riesgo de desastres y asesora de Provea, a quien le hacíamos una pregunta que específicamente era si teníamos una crisis alimentaria o no en Venezuela. Y realmente ella lo definía como una crisis humanitaria, que quizás no es la que estamos acostumbrados a ver en las noticias que suceden en otros países del mundo, como está sucediendo, como sucede en seguridad alimentaria. Susana Rafali, en efecto, opinaba que sí se está viviendo una crisis humanitaria en Venezuela y que sí se debería pedir, sí estamos en condiciones de pedir ayuda internacional, ayuda humanitaria por parte de las organizaciones internacionales. Pero también hablaba un poco de la inconveniencia que esto le traería al gobierno en decretar de que en Venezuela existe un gobierno se viera en debilidad de admitir esta situación, que bueno, también algo que el gobierno no podría aceptar, y es que al momento de activar estos mecanismos, las organizaciones internacionales toman el control de la distribución de medicamentos, de alimentos, de la ayuda humanitaria, que bueno, que tanto se está necesitando en Venezuela en conjunto con la sociedad civil, y pasaría a cumplir funciones del Estado, cuestión que en su opinión el gobierno activa la crisis. De igual forma, Susana nos aclaraba que en términos técnicos no hay una hambruna en Venezuela. Ella nos decía que una hambruna es cuando
en kilómetros a la redonda no se consigue comida. Que si bien en Venezuela hay gente pasando hambre, alimentaria, un poco aclarando la situación tan catastrófica que vivimos hoy en Venezuela. Continuamos en el próximo segmento entrevistando a Susana Rafali con respecto al tema de la crisis. Recordar que nos siguen a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como @aulaabiertab y nuestra página web www.aulaabiertavenezuela.org, a través de nuestro Facebook en Aula Abierta B y en nuestro canal en YouTube, Aula Abierta Venezuela. Segmento de Aula Abierta Venezuela, llevando el aula a todas partes. Recordar en nuestra cuenta en Twitter e Instagram @Aula Abierta Venezuela y nuestra página web www.aulaabiertavenezuela.org. Este programa, el aula de clases del día de hoy, dedicada a analizar la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, y entrevistamos a Susana Rafali, quien es experta en seguridad alimentaria y gestión. ¿Cómo activar la ayuda humanitaria que se encuentra necesitando Venezuela en estos momentos debido a la gran crisis de alimentos y en medicinas, el tema de salud que se encuentra viviendo Venezuela, a pesar de que el gobierno no quiere reconocer la crisis? Escuchábamos a Susana Rafali, experta en seguridad alimentaria y en gestión del riesgo de desastre, y además quien es asesora de Provea. Ella nos hablaba sobre que la declaratoria de que si existe o no y necesitamos una ayuda humanitaria viene con unos riesgos que pueden ser vulnerables, ya que así nos demostramos que somos vulnerables y que somos un estado que tiene bastante problema. Sí, bueno, esto de acuerdo, lo decía Susana, que esta sería la visión que el gobierno tomaría y por la que no lo haría, ¿no? Existen muestras y cifras de que los daños en la población, la escasez, la desnutrición de niños, y no solamente de niños, sino también de jóvenes y ancianos, han sido evidentes a lo largo de unos 7-8 meses para acá y que han traído consecuencias. Sí, precisamente en la siguiente pregunta que le hacíamos a Susana Rafali, le consultábamos sobre qué consecuencias, qué efectos traería que se declare, que se dé esta. Yo pienso que la necesidad de pedir ayuda sí dejaría al Estado en una situación un poco de minusvalía, una imagen un poco de minusvalía, pero está a tiempo. Yo hice los cálculos para el Zulia justamente. Mire, el esquema de protección nutricional durante una emergencia, para que un niño la emergencia le pase por encima y se levante sobre sus piecitos a caminar otra vez ileso, sin daño, eso cuesta 0,28 centavos de dólar por día. Yo saqué la cuenta y lo que se gastó el Estado, Corpolec, por la vía de Corpolec, sustituyendo aires acondicionados en Maracaibo, en el estado Zulia, todo, equivalía a 5.800 esquemas de protección. Es decir, con ese dinero hubiéramos podido proteger casi 6.000 niños de los efectos de la desnutrición al menos por 2 años. Entonces, no hay necesidad de esto. El Estado pudiera estar haciendo mucho más por la situación que tenemos, y si el objetivo fuera verdaderamente humanitario, si el objetivo fuera verdaderamente alimentario, nutricional y sanitario, los CLAP no deberían estar ahora en los consejos comunales. Cada dispensario, cada CDI del gobierno debería ser un CLAP, distribuyendo ahora la bolsa, no a quien llega primero o a quien se puso la camisa roja o a quien es de la VC o de una mujer, distribuyéndole las bolsas y los suplementos nutricionales a madres embarazadas y a niños menores de 2 años. Esos son los verdaderos CLAP que el gobierno debería activar. Con eso se fortalecería mucho, pero no dándosela de Mesías o ganando votos. Se fortalecería mucho como un Estado que está en capacidad de garantizar el bienestar del ciudadano. Susana Rafali, experta en seguridad alimentaria y gestión del riesgo de desastres y asesora de Provea, quien nos comentaba un poco sobre las consecuencias, sobre los efectos que traería la activación la declaratoria de crisis humanitaria en Venezuela. Nos hablaba de cómo se encuentran establecidos ya mecanismos, protocolos de atención a los enfermos, a las personas que se encuentran siendo víctimas de estas situaciones, esquemas de atención
por ejemplo, a personas niños con desnutrición, que lo estamos viendo en la región de La Guajira. Ya varios niños han fallecido en esta región. Alimentaria en gestión del riesgo de desastres y asesora de Provea, a quien pueden seguir por su cuenta en Twitter, @Susana Rafali, con doble F y doble L y latina al final. A quien le preguntábamos, durante todas estas preguntas le hacíamos la pregunta final: ¿se debe dar la disposición por parte del Estado venezolano en reconocer la grave crisis que se está viviendo actualmente en Venezuela? Lamentablemente es momento de finalizar este programa de radio Aula Abierta Venezuela. Carromero. En la producción del programa, David Gómez Gamboa, con el CNP 18929, y los moderadores del programa del día de hoy, la estudiante Alejandra Villalobos, estudiante de Derecho de la Universidad del Zulia, y quien les habla, Héctor Ríos, estudiante de Derecho de la Universidad del Zulia, en Venezuela. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @aulaabiertav, y nuestra página web www.aulaabiertavenezuela.org. Que tengan una feliz tarde.